noches, bienvenidos. Inglaterra es favorita sobre México en las casas de apuestas. No en todas, esta es la nota. Nate Silver valora mucho el peso de la localía y la altitud y pone como favorito a México por muy poco. En toda la prensa deportiva inglesa se valora la influencia de la altitud, pero también el crecimiento colectivo progresivo de México en el Mundial. Destacan además que Harry Kane sigue salvando al soldado, al que hoy le reconocen también los ajustes para darle la vuelta frente al Congo, pero no dejan de cuestionar cierta monotonía en sus ataques y también que la selección de Inglaterra es vulnerable defensivamente, sobre todo cuando les presionan la salida. Pero claro, Kane son de esos genios que frotan solamente una vez la lámpara y no hay aparato defensivo que los pique por completo. México tendrá el domingo una de esas oportunidades que se dan solamente en décadas para trascender de verdad. En este Mundial, México, desde el lugar 15 del ranking, ha vencido a las selecciones 60, 28, 40 y 23 del ranking. En orden cronológico, Sudáfrica, Corea, Chequia y Ecuador. Ahora buscará someter en su mejor momento anímico y futbolístico en el plano colectivo individual a la selección número 4 del mundo según la FIFA. La altitud pesará, pero México tendrá que hacer probablemente el mejor partido de su historia mundialista para instalarse entre los 8 mejores. Hoy al menos ha asegurado por su fase de grupos con paso perfecto y sin recibir gol el 9º lugar, superando el 10º del 2014, pero con 32 equipos. El domingo está prevista lluvia copiosa nuevamente, pero más que la tormenta, muy probable otra vez, México tendrá que meterse en el ojo del huracán Kane para quizá con Lira y Johan anularlo y lograr que el próximo lunes México, ya con cielo despejado, consolide la mejor actuación mundialista de su historia. Que así sea. Bienvenidos a Picante. Nuevamente bienvenidos, Inglaterra, el rival de México, y toda clase de opiniones, versiones y fundamentos sobre lo que va a sufrir Inglaterra en temas de altitud pasan por bocas como la de Rooney, la de Lineker, la de el propio Harry Kane. Este es el último partido de México. ¿Se acuerdan? La selección de Inglaterra vino al Estadio Azteca un par de veces. Bueno, la última vez que vino al Estadio Azteca fue el día de, no lo voy a decir porque Hugo se enoja, pero volverán a la escena del crimen. Volverán a la escena del crimen cuando Maradona metió una mano y luego les hizo un golazo. Y esto es lo que dijo el técnico de la selección de Inglaterra después de superar al Congo. Es uno de los encuentros más bonitos jugar ante México en la Azteca. Hay muchos obstáculos esperándonos. La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en 4 días. En 1959, con goles de Chava Reyes y Raúl Cárdenas, en el 59 en CU ganó la selección de México. Luego en el 85, para preparar el 86, ganaron en el Estadio Azteca los mexicanos con un gol de Luis Flores. Para el Mundial del 70, Roberto, tú lo tendrás más presente, llega a Inglaterra a jugar un partido de preparación al 69, aquí al Estadio Azteca, quedan 0-0 y los hermanos Charlton le dicen a Al Ramsey, no podemos, ahora que venga el Mundial, no estar aquí con un mes de anticipación. Y lo hace Inglaterra como lo hizo Bilardo en el 86, trayendo a la selección de Argentina un mes antes. Ahora Inglaterra, y es un gran tema, llegará como Chequia con 24 horas de anticipación y habiendo estado en ciudades muy bajas en Estados Unidos. Incluso hoy, con un estadio techado, terminaron fundidos, sí que la van a sufrir. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, buenas noches a todos. Sí, ese que era un equipazo, el del 70 de Inglaterra, llegó a Guadalajara. Se habla mucho de aquel mundial de la Alemania-Italia, pero el Inglaterra-Brasil de grupos fue un partidazo, 1-0. Brasil, tal vez de las mejores jugadas de Pelé y Jairzinho en ese memorable partido. Los ingleses sí tenían un gran equipo y es el primer técnico que escucho previo al partido, no sé si lo dijo el checo o lo dijo el ecuatoriano, que reconoce lo de la altura como una desventaja. Por supuesto que habrá esa ventaja para el equipo mexicano, lo saben los jugadores del Javier Aguirre y me imagino que tratarán de hacerla valer al máximo como lo hicieron ante los ecuatorianos. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué significa como futbolista profesional cambiar del nivel del mar a la altura y viceversa, porque supongo que también tú cuando estabas grandes rachas en el Real Madrid venías a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que le pasa al deportista más allá de lo fisiológico, la explicación médica, técnica? Hola Javier, buenas noches, compañeros a todos, buenas noches. Sí, es una situación, pues ahora sí que humana, física. Hay algunos que estamos acostumbrados a la altura y cuando vamos a nivel del mar, pues corremos el doble, ¿no? Pero cuando es al revés es distinto, entonces hay que tener un conocimiento para saber si efectivamente el cuerpo aguanta dependiendo la cantidad de horas o de días en el que estás previo al compromiso que tienes. Entonces, pues si los ingleses hacen eso, me imagino que lo habrán valorado, lo habrán estudiado y pensarán que es lo más beneficioso para ellos. Aunque yo tengo experiencias en otros momentos, tanto como jugador como entrenador, que efectivamente hay que darle la importancia que merece a lo de la altura. Si no estás bien preparado en cuanto a saber cuántas horas o cuántos días previos tienes que venir,
pues obviamente cuando estás ahí en la escena, pues te resulta como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya me cansé, que ya no aguanto, que ya desistí, que ya no puedo más, que mis piernas no me responden, eso, lo otro. Y eso pues influye mucho en aquellos que no se preparan con antelación. Ojalá que pues el tiempo que estén aquí, ya sea poco tiempo, como dices, que van a llegar que un día o día y medio la antes. noche anterior. Me parece bien, pero a pesar de ello, la mentalidad mexicana ahora, la selección, les veo muy motivados, con mucha confianza, y creo que es el momento o el sitio preciso como para ganarle a los ingleses y hacerles recordar que ese estadio pues no han tenido actuaciones muy brillantes. Y si no, ahí está el último que fue con Argentina, ¿no? Sí, la última vez que vinieron por acá. No te digo que no me gusta lo de Diego, porque no me gusta que metan a Dios en una trampa. O sea, que el que le llamen el gol... La mano de Dios. La mano de la trampa. O sea, que en la actualidad con el VAR y eso, ¿qué hubiera pasado? No, pues olvídate, ¿no? Anulan el gol y le sacan tarjeta amarilla, digo, o lo expulsan. Sí. No, amarilla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Bueno, y Ricardo, es esto, Álvaro, buenas noches también, pero es también, y mucho con el modelo británico, no medir cómo golpeas el balón, porque normalmente la pelota vuela más, entonces hemos visto cambios de frente de Chequia, de la selección de Corea, y la pelota te sale más lejos de lo que estás acostumbrado, porque el balón vuela más, y bueno, es algo muy típico de los británicos buscar, y no se diga a Harry Kane, ¿no? El juego aéreo es sello característico del fútbol inglés. Totalmente, buenas noches. Sí, son muchos factores. Por supuesto, lo que dijo Hugo, yo cuando se jugara a Veracruz, y corrías a acabar el partido y querías volver a jugar otro partido, corrías el doble, pero a ellos les cuesta mucho subir. Son factores, el bote de balón, por supuesto, pero yo me metería, Javier, más de lleno a lo que vi hoy y lo que vi ayer. Y lo que vi ayer fue espectacular, un equipo concentrado, un equipo con una determinación total, un partido rayando en lo perfecto. Y lo que vi hoy de Inglaterra, pues sí, le logra dar vuelta a un partido muy difícil, pero me ilusiona mucho, esa es la realidad. Hace tiempo hablábamos de los favoritos, Inglaterra lo metíamos dentro de los 5, de México dábamos pocas posibilidades, pero ha cambiado la situación. Hoy me siento muy bien representado por esta selección, que ha mostrado ambición, que ha mostrado determinación, una gran concentración, ha mejorado en el aspecto ofensivo. Entonces, yo la veo muy pareja realmente, tienen jugadores de calidad de ellos. Sí, nosotros tenemos la fortaleza del grupo, de que todos estén concentrados, enfocados, y vamos a hacerles un buen partido, estoy seguro. Ojo con el famoso ya cumplí, que es muy de nosotros también. El ya cumplimos, ya llegamos, festejar, y ahora que tenemos esta gran posibilidad de trascender, muy importante a nivel internacional para los jugadores, para después exportar jugadores, para que nos vean, para dar un paso importante, este es el momento, este es el gran momento de hacerlo. Sí, es inevitable hablar de la altitud, porque si el partido fuera en una ciudad a nivel del mar en México, o una ciudad mucho más baja, hay factores que terminan por estar del lado británico, jerarquía, Bellingham, Kane, etcétera, por más bien que haya jugado la selección mexicana, y reconocemos que es un equipo muy saludable en este momento, pero creo que sí, este asunto es como para manejarlo con bisturí por parte de los dos lados, ¿no? ¿Cuándo apretar? Si México va a buscar una presión sobre la salida inglesa, si los ingleses se van a reservar el primer tiempo, tienen que descansar, dice Rooney, asegurarse de estar bien preparados para este partido, porque creo que si quiere ganar la Copa del Mundo, este será el partido más duro. No tengo dudas que Inglaterra es mejor equipo que México, pero lo que México tiene detrás de ellos, hablando de los fans, la emoción de jugar junto a ellos, ese será el gran reto de Inglaterra. ¿Cuánto pesa la altitud, Álvaro, desde tu punto de vista? No, se van a adaptar inmediatamente porque lo tienen bien estudiado. A ver, sin caer en clichés, es cierto que tiene un equipo poderoso en cuanto a juego directo, pero también es un equipo que progresa muy bien con el balón a ras de suelo, que se asocia bastante, es bastante penetrante, filtra muy buenos pases, es de pocos toques, es muy agresivo. Evidentemente las figuras son Kane y Bellingham, pero ojo, no son necesariamente los jugadores en los que tendrían que estar concentrado el equipo mexicano. Lo que hace Kisaca por el costado de la derecha, más lo que suma por el sector de la izquierda, es de sumo peligro. No salen bien con, no salen bien con Rice y Anderson, pero salen muy bien con Kenny Konsa. Si van a presionar a Kenny Konsa, que tendría mis dudas de que fuese a ejercer una presión alta en el equipo mexicano, van a sufrir problemas. En donde podrían capitalizar es lo que puedan hacer con Rice y Anderson, que son los puntos más débiles de este equipo inglés. Tanto Spence y O'Reilly son realmente culpables de muchos de los goles que Inglaterra se ha llevado en este torneo. Progresan rápido, atacan rápido. Lo que hace Bellingham detrás de Kane, no solamente a la ofensiva es fabuloso, sino que es el primer elemento del mecanismo de presión del conjunto inglés para recuperar balones también. Ojo, nos enfrentamos al rival más difícil. Lo que hemos venido diciendo en todo el interinato de Javier Aguirre, ahora queremos ver si contra esa clase de rivales se puede o no se puede. Los dos laterales dan muchas facilidades, han sido criticadísimos ambos. No hay espacio para en este sistema de Tuchel, que ha sido muy cuestionado en Inglaterra. No se le acaban por ver algunas cosas, aunque hoy le reconocen que los cambios en el segundo tiempo le dieron otra dimensión a la selección inglesa. Y lo que hace Harry Kane, ¿no? Porque
el segundo gol parece súper fácil, pero esto de controlar, girar y ya tirar el zapatazo no la vio el portero. Y luego para el cabeceo, para los remates de cabeza, es uno de los grandes maestros del siglo, de este siglo. O sea, está un poco a la sombra de jugadores más mediáticos como Mbappé, como Haaland, el propio Messi, desde luego con otra naturaleza, pero es un tipo con una efectividad, con una contundencia, y hoy está remolcando esta selección, porque hay que recordar que Panamá tiene 2 penaltis en movimiento prácticamente, y que hasta el minuto 62 Panamá, que podemos más o menos compartir el nivel futbolístico, pudo contener a Inglaterra. Yo creo que también en eso se puede fincar parte de la esperanza, pero yo coincido con Álvaro, la altitud sí va a pesar, pero México tendrá que hacer un partido superior incluso el que ha hecho contra la selección de Ecuador. Cuando decimos cómo se defiende un equipo, los entrenadores siempre, la defensa empieza desde arriba. ¿Qué hacen los delanteros para que no avancen a medio campo, para que no le lleguen a los defensas o al portero? O sea, cuando un equipo no defiende bien, no nomás es problema de los de atrás, es problema de todo el aparato que no hace nada para que la pelota llegue ahí. Y Kane es el vivo ejemplo del primer, yo diría, es un gran goleador, pero es el primer defensor del equipo. Es el que más corre, porque lo ves haciendo goles como los que hizo hoy, brillante, pero luego lo ves barriéndose en el área chica de su equipo, sacando pelotas del arco. Entonces, Kane hace perfectamente su labor como goleador, como especialista en esa zona, pero es el primer defensor del equipo. Ojo con ese dato. Es jugadorazo, gran definidor, pero también hace jugar a sus compañeros, prepara sus propios goles, o sea, no es nada más de que sea un rematador, prepara sus goles, el segundo de hoy es un golazo, pero además hace jugar a los demás. En cuanto a las figuras, son de otro tamaño las inglesas, obviamente, pero también lo eran, no en tan elevada medida los ecuatorianos. Los mexicanos tendrían que remitirse a la eficiencia colectiva que llevaron como nunca a su máxima expresión ante los ecuatorianos. Los mejores lapsos de Inglaterra en esta Copa del Mundo no se comparan con la media hora de ayer del equipo mexicano, entendiendo que los rivales son distintos. Jugando igual el equipo mexicano, por supuesto que le va a competir, y jugando así también va a forzar a los ingleses a que el desgaste sea mayor y la afectación de la altura también. Qué interesante, porque quiero ver lo que va a diseñar el Vasco, porque ha ido por los rivales, los ha esperado, ha hecho un planteamiento mixto y tiene sus riesgos ir por Inglaterra, presionarle la salida. Pero si México juega con ese dinamismo, con esa precisión de pase, con esa movilidad, creo que sí puede ser un partido en donde la selección de Inglaterra sea la que termine teniendo que esperar un poco en el arranque. ¿Cómo ves? ¿Cómo plantearías de arranque el juego? Pues la referencia que tuvimos con Ecuador es una referencia fantástica, o sea, el mejor partido que ha jugado México en muchísimo tiempo. En la era Javier Aguirre siento que puede ser el mejor partido, y ayer me estaban comentando si era el mejor de la selección en los mundiales. Pues podría ser uno de los mejores, pero son dependiendo el rival también, ¿no? Ahora nos enfrentamos a Inglaterra. Inglaterra tiene un estilo de juego distinto al de Ecuador, pero me baso más en el estilo de Javier Aguirre, en este caso con Rafa, de la selección. No va a ser un partido en el que juguemos al tú por tú, porque no nos interesaría. Será en cuestión de manejar algo parecido a lo que hizo con Ecuador. Ecuador fue un equipo en el cual lo vimos temeroso, con cierto miedo. Ya lo comentamos ayer, o lo comenté en este caso. Y ahora con Inglaterra es distinto. Con Inglaterra habrá que darle su medida de respeto en cuanto a su estilo. Si ellos, ahora que han cambiado un poco con él, pues la esencia del fútbol inglés es llegar a bandas y centros. Entonces ahí nos puede hacer daño, y me imagino que tanto Javier como Rafa habrán trabajado referente a eso. Lo que es Kane, indudablemente es uno de los mejores delanteros que ha habido en la historia, y lo está demostrando en los diferentes equipos donde ha estado. Que ahora sea el formador del juego ofensivo. Nosotros tenemos a uno que juega muy similar y es más joven. Tampoco muchos años, porque Raúl, ¿cuántos años tiene menos? 35. ¿Y qué? Por ahí, ¿no? Por ahí están. Sí. Bueno, pues ellos tienen y nosotros tenemos a Raúl, porque Raúl es el generador del juego ofensivo de la selección. Entonces, ahí va a ser una competencia bonita y va a ser interesante a ver quién impone en su labor, tanto defensiva, que tal vez Raúl no defienda tanto como Kane, como bien dices, pero sí en la generación del ataque mexicano, el eje es Raúl. Pickford ha sido el portero que más goles ha recibido en la Liga Premier por parte de Raúl Jiménez. Ese es un dato ahí que puede servir para algo. Si le gana México a Inglaterra, ¿es la victoria más importante de todo el historial en Copas del Mundo? Híjole, la sumaría con la de Alemania, por supuesto, el primer partido que tuvo en Rusia 2018.
2018. Pero ese fue fase de grupos. Sí, de acuerdo. Si no se ganaba, te quedabas también en el camino. No dejan de ser importantes. A ver, va a ser trascendente. Si logra vencer a Inglaterra, va a clasificar por tercera ocasión como equipo local a los cuartos de final. En el 86 se pierde contra el equipo alemán, un árbitro colombiano que anula además un gol al cuadro mexicano. Y en el 70, pues se pone el Calderón, ¿no? Pues, hay un par de tantos eso que le digo. Pero a ver, si se llega a cuartos de final, no es algo nuevo. El tema es que sí tendríamos que poner una palomita porque se trata de un equipo muy poderoso. Un equipo que tiene grandes individualidades, un equipo que te supera por 5 centímetros de promedio en estatura, un equipo que sí es mucho mejor que tú. Entonces, hay que capitalizar la ventaja en casa, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy práctico, y no ponerte al tú por tú. Pero ojo con otra situación, y este es un panorama que tiene que estar puesto sobre la mesa. Y si el marcador es adverso para el equipo mexicano, ¿qué herramientas y cómo va a manejar su fase ofensiva y qué propuesta o contrapropuesta va a tener el equipo de Vasco Aguirre? Eso es una de las preguntas más difíciles que tiene que responder él sobre el terreno de juego, si ese caso se llega a dar. Pero bueno, ya estás diciendo que la comparas con la de Alemania. ¿No te parecería superior? Francia, campeona del mundo, que traía una crisis. Sí, pero también en fase de grupos. Ah, sí, bueno, es que si no ganas te No, quedas. es que hay un contexto. Como la vez pasada, no le ganaste a Polonia y te Está quedas. bien, pero hay un contexto muy especial de lo que pasó contra Ecuador y de lo que podría pasar ahora. Porque estás hablando de estas llaves definitivas donde México suele fallar. En fase de grupo hay otro tipo de exigencia, otro tipo de presión. Cuando ganas o te vas, después de ganarle Ecuador, que venía siendo la segunda selección de Sudamérica, si le ganas Inglaterra, yo estuve revisando Pues ojalá que le hubieran ganado Javier a Polonia. diferentes copas del mundo y no me parece que haya un antecedente. Le hubieran tan ganado a importante. Polonia y le ganan a Arabia Saudita, hubieran sumado 6 Está puntos. bien, hubieran pero clasificado. si se le Entonces, gana a en ese caso- Inglaterra, yo sí. Ah, es maravilloso, es No, histórico, yo creo que sí se puede colocar como la victoria más importante por la ronda y por el rival. Sí, por supuesto, sería la más importante, claro, con la condición de local que tiene mucho peso, pero también eso es importante. Y el formato. Destacarlo, no, y el formato, pero muchas veces hay anfitriones que dicen, no, la condición de local no es tan buena como dicen, porque luego se revierte el apoyo del público, etcétera. Por supuesto que es una gran ventaja jugar como local si le ayudas al público y le ayudas al ambiente con tu juego, con tu fútbol, como lo está haciendo esta selección mejor que nunca, ¿no? 4 partidos convincentes, pero el cuarto brillante. Esa media hora sí es de colección, sí es de otro nivel. Yo no sé si el mismo Javier Aguirre se sorprendió con lo que llegaron a jugar en ese lapso, porque fueron 30 minutos perfectos. Para que fueran perfectos faltó que Jiménez metiera ese cabezazo, increíblemente mucho más sencillo eso. Que fue de los menos difíciles que ha tenido en su vida. Que el golazo que metió después, ¿no? Y por otro lado, no solo el partido en sí sería importantísimo, ganarles a los ingleses representaría tener la mejor actuación que se haya tenido en Copas del Mundo y llegar a un sexto partido. Y visualizar escenarios, Roberto, como decía Hugo el otro día, imaginar cosas que pueden pasar en el partido y tener las soluciones. ¿Qué es lo que mejor ha hecho México con tener a los rivales? Este va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil, pero tenemos 0 goles recibidos. Partamos de esa base. El equipo no ha recibido ni un gol en esta Copa del Mundo. Vamos a enfrentar a Inglaterra, que tiene un fútbol diferente, a lo mejor más directo, con otras características. Hagamos el trabajo defensivo y generemos en la medida de lo posible las posibilidades que podemos hacerlo. El tiempo pasa. Esto es un partido de eliminatoria, no de grupo. Aquí, el minuto 75, un 0-0 por decirte. A ver, ahora, Ricardo. ¿Contra Corea? Imagínate el partido. Te pregunto, ¿como contra Corea? No lo sé si como contra Corea, este tiene más calidad. Contra Corea estábamos en una fase donde todavía no encontramos, el equipo ha venido evolucionando. Eso parto de esa base. México ha venido mejorando. Bueno, la respuesta es no como contra Sí, Corea. ahora tiene que haber una mejora en el tema mental. ¿Qué he hecho bien? Eso no lo puedo perder, el 0 atrás. Y ahí parto. Y después empezará el reloj a jugar a favor o en contra de las circunstancias para que México pueda encontrar llaves. Gil Mora genera, Alvarado generó, Quiñones generó, Raúl generó. O sea, tenemos jugadores, el mismo Romo, yéndose un poquito al ataque, nivelando. Entonces, hagamos bien lo que hacemos y tratemos de llevar el partido, alargarlo en la medida de lo posible para encontrar las circunstancias como las ha tenido México. México ha encontrado en los primeros 3 partidos, sin jugar un gran fútbol, las llaves necesarias para ganar. No nos hemos enfrentado a una ofensiva como la de Bellingham. De acuerdo. Como De acuerdo. Ni lo tenía Sudáfrica, ni lo tenía Corea del Sur, porque aunque venía con Heung Min Son ni estuvo en la Copa del Mundo, ni lo tenía Chequia. Hoy te enfrentas a una ofensiva sumamente poderosa. Porque es cierto, Quiñones genera mucho, Mora genera mucho, pero el tema es que generan todavía mucho más que eso. Ahora, en estos casos hipotéticos que tú preguntabas, si le ganásemos a Inglaterra, ¿sería la más maravillosa de las victorias en la historia? más trascendente, la más trascendente. valiosa. Sería más trascendente y casos hipotéticos, porque tú lo planteaste. Si lo hubiéramos ganado a Argentina también en octavos de final, si lo hubiéramos ganado a Brasil en el 2018 en octavos de final, o si lo hubiésemos ganado a Alemania en el 98, sería más esta que aquellas. No. Ahí sí podríamos discutir la instancia, el nivel de ese rival, las circunstancias, pero no pasó, ¿no? O sea, no ocurrió. Ahora, yo sí Esta creo... todavía no ocurre. No. Yo creo que, y lo va a hacer Javier, porque Javier ha sido camaleónico. Si de pronto no coloca a Gil Mora, nadie se debe de extrañar de arranque. Si de pronto es más cauto Javier Aguirre, porque lo que dice Álvaro, ¿no? O sea, lo que confirma Roberto por la jerarquía del rival.
Inglaterra no es como Ecuador, que tiene un ataque, ha tenido un ataque chato, un ataque incierto, no tiene el volumen de juego que tiene Inglaterra. Entonces, no solamente tienes que cuidarte de la línea defensiva, no tienes que cuidar solamente a los volantes, no tienes que preocuparte solamente de los delanteros, tienes que ver cómo funcionan, porque también, aunque ellos de pronto no están en su mejor momento, te tiran un jugador por un costado, te tiran al centro a Bellingham y una jugada puede ser suficiente para ganar el Metido partido. 8 goles en lo que llevan de la Copa del Mundo. Sí. Pero fíjate México cómo en algunos partidos presionó y provocó errores. En otros no presionó, esperó 3/4. Ha sido, y como dijiste, camaleónico, ha sido inteligente Javier Aguirre para manejar los momentos. ¿El grado de dificultad aumenta? Sí, pero pues ya lo sabemos, no es nada nuevo. Es Inglaterra, la mejor liga del mundo, que no la veo tan bien representada como la mejor liga en su selección. Eso es evidente. Estoy de acuerdo. Vamos a ver qué. Una cosa es la liga y otra cosa es la selección. Totalmente. La selección no ha ganado desde el 66. Entonces resulta que nosotros podemos estar en un... También influyó eso también. Nosotros podemos mentalizarnos o motivarnos pensando, la actuación que hicimos con Ecuador muy bien. Y luego la que tuvieron ellos con Congo, iban perdiendo 1-0. Batallaron muchísimo. Espérame, o sea, Eso fue hoy. 11 contra 11. O sea, no es cuestión de una situación que estamos hablando de hace 20, 30, 40 años atrás. En la actualidad, el fútbol ha cambiado mucho. Y la situación futbolística es que estamos viendo que el fútbol se juega con menos talento, menos calidad, como ya lo mencioné ayer. Pero ahora mismo estamos crecidos y estamos en nuestro estadio, con nuestra gente, motivados, confiados. Y el último partido que se hizo con Ecuador fue que si se repite la misma actuación, estoy convencido que se le gana a Inglaterra. ¿Por qué va a ser diferente a decir, Inglaterra es que es muy favorito? Sí, pero ahora mismo estamos al parejo. Claro, sí. Al parejo estamos. Acabando el partido contra Corea, te dicen, México va a recibir a Inglaterra dentro de 2 semanas o 2 partidos más. Sí, dices, no, plantealo como contra Corea. Tienes que plantarte atrás y ver qué pasa y tratar de maniatar al adversario. Ya que vimos lo que hizo ante Ecuador, es jugar así. Claro. Ya demostraron que pueden jugar así. Por supuesto que así hay que jugarles a los ingleses. Así. O los ingleses sí soportan ese ritmo intenso que no soportaban los ecuatorianos. pero- Esa velocidad, esa precisión, esa claridad para elaborar que no se le había visto. Pero si a le esta das espacio, selección. los aprovecha mucho mejor que Ecuador. No, pero si no les das la pelota, no. No, sí, pero- hay que intentar lo mismo. Mira, la alineación, que fue de un equipo que juega a ese nivel, es muy difícil tocar una alineación. Mi única duda, y me imagino que podría ser una de las dudas de Javier Aguirre, es qué hacer con Edson Álvarez, al que no utilizó ni de cambio, acuerdo. increíblemente. Los 11 que inician o Edson Álvarez por alguno de ellos. Me imagino que será la única duda. ¿Cómo le haces para que no repita? Ya hablaste de Mora, podría ser por Teguardo para el segundo tiempo. ¿Cómo haces para que no repita Sánchez, Alvarado, Quiñones, Raúl Alonso Jiménez? La central, ¿cómo la tocas? Yo, ¿No la tocas? exactamente así como copia al carbón, yo creo que no sería lo más inteligente, porque sí creo que hay que hacer el partido largo con los ingleses. Creo que los ingleses van a sufrir más que Chequia Claro. y que Ecuador la altitud. Entonces, pero entonces tú no tienes tampoco ninguna prisa. La obligación es de ellos, ¿eh? La obligación histórica es de ellos. Aunque tú estés en tu casa, en tu estadio, ellos son los que si pierden, Sí. se van a llevar todas las críticas. Hay que tomarlo con No calma. hablo de prisa para anotar, ¿eh? Pero sí desde el arranque. Ir como Ecuador, presionarse. Tratar de imponer Totalmente. condiciones. Yo creo que puedes, Por completo. yo creo que puedes modularlo un poco. Bueno, volvemos en Fútbol Picante y seguimos viendo los festejos que le encanta a la producción aquí ponerlos, los platiquemos. Ahí están los festejos en Estados Unidos. Bienvenidos. Inglaterra es favorita sobre México en las casas de apuestas, no en todas. Esta es la nota. Nate Silver valora mucho el peso de la localía y la altitud y pone como favorito a México por muy poco. En toda la prensa deportiva inglesa se valora la influencia de la altitud, pero también el crecimiento colectivo progresivo de México en el Mundial. Destacan además que Harry Kane sigue salvando al soldado al que hoy le reconocen también los ajustes para darle la vuelta frente al Congo, pero no dejan de cuestionar cierta monotonía en sus ataques. También que la selección de Inglaterra es vulnerable defensivamente, sobre todo cuando les presionan la salida. Pero claro que son de esos genios que frotan solamente una vez la lámpara y no hay aparato defensivo que los que por completo México tendrá el domingo. Una de esas oportunidades que se dan solamente en décadas para trascender de verdad en este Mundial México. Desde el lugar 15 del ranking, ha vencido a las selecciones 60, 28, 40 y 23 del ranking en orden cronológico Sudáfrica, Corea, Chequia y Ecuador. Ahora buscará someter en su mejor momento anímico y futbolístico en el plano colectivo individual a la selección número 4 del mundo. Según la FIFA, la altitud pesará, pero México tendrá que hacer probablemente el mejor partido de su historia mundialista para instalarse entre los 8 mejores. Hoy, al menos, ha asegurado por su fase de grupos con paso perfecto y sin recibir gol. El 9 o lugar superando el 10 o del 2014, pero con 32 equipos el domingo está prevista. Lluvia copiosa nuevamente. Pero más que la tormenta muy probable, otra vez México tendrá que meterse en el ojo del huracán Kane para quizá con Lira y Joan anularlo y lograr que el próximo lunes México, ya con cielo despejado, consolide la mejor actuación mundialista de su historia. Que así sea. Bienvenidos a Picante. Nuevamente bienvenidos
Inglaterra, el rival de México y toda clase de opiniones, versiones y fundamentos sobre lo que va a sufrir Inglaterra. Temas de altitud pasan por bocas como la de Gunny, la de Lineker, la del propio Aricane. Este es el último partido de México. ¿Se acuerdan? La selección de la tierra vino al Estadio Azteca un par de veces. Bueno, la última vez que vino al Estadio Azteca fue el día de... No lo voy a decir porque Hugo se enoja, pero volverán a la escena del crimen. Volverán a la escena del crimen cuando este Maradona metió la mano y luego les hizo un golazo. Y esto es lo que dijo el técnico de la selección de Inglaterra después de superar Congo. Es uno de los encuentros más bonitos jugar ante México. En el Azteca hay muchos obstáculos esperándonos. La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en 4 días. En 1959, con goles de Chava Reyes y Raúl Cárdenas, en el 59 en CEU, ganó la selección de México. Luego en el 85, para preparar el 86, ganaron en el Estadio Azteca los mexicanos con un gol de Luis Flores para el Mundial del 70. Roberto, tú lo tendrás más presente. Llega a Inglaterra a jugar un partido de preparación al 69 en el 69. Aquí al Estadio Azteca quedan 0-0 y los hermanos Charlton le dicen al Ramsey: no podemos ahora que venga el Mundial, no estar aquí con un mes de anticipación. Y lo hacen como lo hizo Bilardo en el 86, trayendo la selección de Argentina un mes antes, ahora Inglaterra, y es un gran tema. Llegará como Chequia con 24 horas de anticipación y habiendo estado en ciudades muy bajas en Estados Unidos, incluso hoy con un estadio techado terminaron fundidos. Sí que la van a sufrir. ¿Cómo está Roberto? Muy bien. Buenas noches a todos. Sí, ese que era un equipazo, el del 70 de Inglaterra, llegó a Guadalajara. Se habla mucho de aquel Mundial de la Alemania, Italia, pero en Inglaterra, Brasil de grupos fue un partidazo. 1-0, Brasil tal vez de las mejores jugadas de Pelé ya encino en ese memorable partido. Los ingleses sí tenían un gran equipo y es el primer técnico que escucho previo al partido. No sé si lo dijo el checo, lo dijo el ecuatoriano, que reconoce lo de la altura como una desventaja. Por supuesto que habrá esa ventaja para el equipo mexicano. Lo saben los jugadores de Javier Aguirre y me imagino que tratarán de hacerla valer al máximo, como lo hicieron ante los ecuatorianos. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué significa como futbolista profesional cambiar del nivel del mar a la altura y viceversa. Porque supongo que también tú, cuando estabas grandes rachas en el Real Madrid, venías a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que le pasa al deportista más allá de lo fisiológico? La explicación médica técnica. Hola Javier, buenas noches compañeros a todos. Buenas noches. Si es una situación, pues ahora sí que humana física. Hay algunos que estamos acostumbrados a la altura y cuando vamos a nivel del mar pues corremos el doble, ¿no? Pero cuando es al revés es distinto. Entonces hay que tener un conocimiento para saber si efectivamente el cuerpo aguanta dependiendo de la cantidad de horas o de días en el que estás, previo al compromiso que tienes. Entonces, pues si los ingleses hacen eso, me imagino que lo habrán valorado, lo habrán estudiado y pensarán que es lo más beneficioso para ellos. Aunque yo tengo experiencias en otros momentos, tanto como jugador como entrenador, que efectivamente hay que darle la importancia que merece. A lo de la altura, si no estás bien preparado en cuanto a saber cuántas horas o cuántos días previos tienes que venir, pues obviamente cuando estás ahí en la escena, pues te resulta como que ¿qué pasa? Pasa que ya me cansé, que ya no aguanto, que ya desistí, que ya no puedo más, que mis piernas no me responden. Eso lo otro. Y eso pues influye mucho en aquellos que no se preparan con antelación. Ojalá que pues el tiempo que estén aquí ya sea poco tiempo como dices que van a llegar, que un día o día y medio antes anterior me parece bien y pero a pesar de ello. La mentalidad mexicana, ahora la selección. Les veo muy motivados, con mucha confianza y creo que es el momento o el sitio preciso como para ganarle a los ingleses y hacerles recordar que ese estadio pues no han tenido y actuaciones muy brillantes y si no, ahí está el último que fue con Argentina, ¿no? Sí, la última vez que vinieron por acá. Yo te digo que no me gusta lo de Diego porque no me gusta que metan a Dios en una trampa. O sea, que el que le llamen el gol, la mano de Dios. No la mano de la trampa. O sea que en la actualidad con el VAR y eso que hubiera pasado, no nos olvida. No anulan el gol. Si le sacan tarjeta amarilla, digo, lo expulsan. No, amarilla no, sí. Bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Bueno, ¿y Ricardo? ¿Es esto? Álvaro, buenas noches también. Pero es también y mucho con el modelo británico no medir cómo golpeas el balón porque normalmente la pelota vuela más. Entonces hemos visto cambios de frente de Chequia, de la selección de Corea y la pelota te sale más lejos de lo que estás acostumbrado. Sí, porque el balón vuela más y bueno, es algo muy típico de los británicos buscar y no se diga Harry, ¿no? El juego aéreo es sello característico del fútbol inglés. Totalmente. Buenas noches. Sí, son muchos factores, por supuesto. Lo que dijo Hugo yo, cuando se juega a Veracruz y corrías, acababa el partido y querías volver a jugar otro partido. Corrías el doble, pero a ellos les cuesta mucho subir. Son factores. El bote de balón, por supuesto, pero yo me metería, Javier, más de lleno a lo que vi y lo que vi ayer, y lo que vi ayer fue espectacular. Un equipo concentrado, un equipo con una determinación total, un partido rayando en lo perfecto y lo que vio hoy de Inglaterra. Pues si le logra dar vuelta a un partido muy difícil. Pero me ilusiona mucho, esa es la realidad. Hace tiempo hablábamos de los favoritos, Inglaterra. Lo metíamos dentro de los 5 de México, dábamos pocas posibilidades, pero ha cambiado la situación. Hoy me siento muy bien representado por esta selección que ha mostrado ambición, que ha mostrado determinación, una gran concentración ha mejorado en el aspecto ofensivo. Entonces yo la veo muy pareja. Realmente tienen jugadores de calidad. Ellos sí. Nosotros tenemos la fortaleza del grupo de que todos estén concentrados, enfocados y vamos a hacerles un buen partido, estoy seguro. Ojo con el famoso ya cumplí, que es muy de nosotros también el ya cumplimos.
Ya llegamos a festejar y ahora que tenemos esta gran posibilidad de trascender y muy importante a nivel internacional para los jugadores, para después exportar jugadores para que nos vean, para dar un paso importante, este es el momento. Este es el gran momento de hacerlo. Sí, es inevitable hablar de la altitud, porque si el partido fuera en una ciudad a nivel del mar en México o una ciudad mucho más baja, hay factores que determinan, por estar del lado británico, jerarquía Bellingham, Kane, etcétera, por más bien que haya jugado la selección mexicana, y reconocemos que es un equipo muy saludable en este momento. Pero creo que si este asunto es como para manejarlo con bisturí por parte de los dos lados, no cuando apretar. Si México va a buscar una presión sobre la salida inglesa, si los ingleses se van a reservar el primer tiempo, tienen que descansar, dice Rooney. Asegurarse de estar bien preparados para este partido, porque creo que si quiere ganar la Copa del Mundo, este será el partido más duro. No tengo dudas que Inglaterra es mejor equipo que México, pero lo que México tiene detrás de ellos. Hablando de los fans, la emoción de jugar junto a ellos, ese será el gran reto de Inglaterra. Cuanto pesa la altitud, Álvaro, desde tu punto de vista no se van a adaptar inmediatamente porque lo tienen bien estudiado. A ver, sin caer en clichés. Es cierto que tiene un equipo poderoso en cuanto a juego directo, pero también es un equipo que progresa muy bien con el balón a ras de suelo, que se asocia bastante, es bastante penetrante, filtra muy buenos pases, es de pocos toques, es muy agresivo. Evidentemente las figuras son Kane Bellingham, pero ojo, no son necesariamente los jugadores en los que tendrían que estar concentrado el equipo mexicano. Lo que hace y saca por el costado de la derecha más, lo que suma por el sector de la izquierda es de sumo peligro. No salen bien con Ojo, no salen bien con Ricky Anderson, pero salen muy bien con Kenny, cosa si van a presionar a Genio, cosa que tendría mis dudas de que fuese a ejercer una presión alta en el equipo mexicano. Van a sufrir problemas en donde podrían capitalizar. Es lo que puedan hacer con Rice y Anderson, que son los puntos más débiles de este equipo inglés. Y tanto Spence y O'Reilly son realmente culpables de muchos de los goles que Inglaterra se ha llevado en este torneo. Progresan rápido, atacan rápido. Lo que hace Bellingham detrás de Ken no solamente a la ofensiva es fabuloso, sino que es el primer elemento del mecanismo de presión del conjunto inglés para recuperar balones también. Ojo, nos enfrentamos al rival más difícil. Lo que hemos venido diciendo en todo el interinato de Javier Aguirre. Ahora queremos ver si contra esa clase de rivales se puede o no se puede. Los dos laterales dan muchas facilidades. Han sido criticados ambos. No hay espacio para en este sistema de el que ha sido muy cuestionado. Inglaterra no se la acaban por ver algunas cosas, aunque hoy le reconocen que los cambios en el segundo tiempo le dieron otra dimensión, a la selección inglesa. Y lo que hace Harry Kane no, porque el segundo gol parece súper fácil, pero esto de controlar, girar y ya tirar el zapatazo no la vio el portero. Y luego para el cabeceo, para los remates de cabeza. Es uno de los grandes maestros del siglo de este siglo. O sea, está un poco a la sombra de jugadores más mediáticos como Haaland, el propio Messi, desde luego con otra naturaleza. Pero es un tipo con una efectividad, con una contundencia, y hoy está remolcando esta selección porque hay que recordar que Panamá tiene 2 penaltis en movimiento prácticamente y que hasta el minuto 62 Panamá, que podemos más o menos compartir el nivel futbolístico, pudo contener a Inglaterra. Yo creo que también en eso se puede fincar parte de la esperanza, pero yo coincido con Álvaro. La altitud sí va a pesar, pero México tendrá que hacer un partido superior, incluso el que ha hecho contra la selección de Ecuador. Cuando decimos el cómo se defiende un equipo, los entrenadores, siempre la defensa empieza desde arriba. ¿Qué hacen los delanteros para que no avancen a medio campo, para que no le lleguen a los defensas o al portero? O sea, cuando un equipo no defiende bien, no nomás es problema de los de atrás, es problema de todo el aparato que no hace nada para que la pelota llegue ahí y que es el vivo ejemplo del primer, yo diría, es un gran goleador, pero es el primer defensor del equipo. Es el que más corre porque lo ves haciendo goles como los que hizo y brillante, pero luego lo ves barriendo en el área chica de su equipo, sacando pelotas del arco. Entonces, que hace perfectamente su labor como goleador, como especialista en esa zona, pero es el primer defensor del equipo. Ojo con ese dato, es jugadorazo, gran definidor, pero también hace jugar a sus compañeros, prepara sus propios goles. O sea, no es nada más de que sea un rematador, prepara sus goles. El segundo de hoy es un golazo, pero además hace jugar a los demás. En cuanto a las figuras, son de otro tamaño, las inglesas obviamente, pero también lo eran. No en tan elevada medida. Los ecuatorianos, los mexicanos tendrían que remitirse a la eficiencia colectiva que llevaron como nunca su máxima expresión ante los ecuatorianos. Los mejores lapsos de Inglaterra en esta Copa del Mundo no se comparan con la media hora de ayer del equipo mexicano, entendiendo que los rivales son distintos, jugando igual. El equipo mexicano, por supuesto que le va a competir y jugando así, también va a forzar a los ingleses a que el desgaste sea mayor y la afectación de la altura también. Qué interesante, porque quiero ver lo que va a diseñar el Vasco, porque ha ido por los rivales. Los he esperado, ha hecho un planteamiento mixto y tiene sus riesgos ir por Inglaterra, presionarle la salida. Pero si México juega con ese dinamismo, con esa precisión de pase, con esa movilidad, creo que sí puede ser un partido en donde la selección de Inglaterra sea la que termine teniendo que esperar un poco de arranque. ¿Cómo ves cómo plantearías de arranque el juego? Pues la referencia que tuvimos con Ecuador es una referencia fantástica. O sea, el mejor partido que ha jugado México en muchísimo tiempo en la era Javier Aguirre, siento que puede ser el mejor partido, y ayer me estaban dando si era el mejor de la selección en los mundiales. Pues podría ser uno de los mejores, pero son dependiendo del rival también, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a Inglaterra. Inglaterra tiene un estilo de juego distinto al de Ecuador, pero me baso más en el estilo de Javier Aguirre, en este caso con Rafa. El de la selección no va a ser un partido en el que juguemos al 2x2, porque no nos interesaría si el área en cuestión de manejar algo parecido a lo que hizo con Ecuador. Ecuador fue un equipo en el cual lo vimos temeroso, con cierto miedo.
Ya lo comentamos ayer o lo comenté en este caso y ahora con Inglaterra es distinto. Con Inglaterra habrá que darle su medida de respeto en cuanto a su estilo. Si ellos ahora que han cambiado un poco con él, pues la esencia del fútbol inglés es llegar a bandas y centros. Entonces ahí nos puede hacer daño y me imagino que tanto Javier como Rafa habrán trabajado referente a eso. Que es que indudablemente es uno de los mejores delanteros que ha habido en la historia y lo está demostrando en los diferentes equipos donde ha estado que ahora sea el formador del juego ofensivo. Nosotros tenemos a uno que juega muy similar y es más joven que tampoco muchos años, porque Raúl ¿cuántos siguen siendo 35 y por ahí no, por ahí están? Sí, bueno, pues ellos tienen a nosotros, tenemos a Raúl porque Raúl es el generador del juego ofensivo de la selección. Entonces ahí va a ser una competencia bonita y va a ser interesante. A ver quién impone en su labor tanto defensiva que tal vez Raúl no defienda tanto como Jaime, como bien dices, pero sí la generación del ataque mexicano. El eje es Raúl Pickford, ha sido el portero que más goles ha recibido en la Liga Premier por parte de Raúl Jiménez. Ese es un dato ahí que puede servir para algo, si le gana a México. Inglaterra es la victoria más importante de todo el historial en Copas del Mundo. Híjole, la sumaría con la de Alemania, por supuesto. Primer partido que tuvo en Rusia 2018. Ese fue fase de grupos. Sí, de acuerdo. Sí, si no se ganaba te quedabas también en el camino. No dejan de ser importantes. A ver, va a ser trascendente. Si logra vencer a Inglaterra, va a clasificar por tercera ocasión como equipo local a los cuartos de final. En el 86 se pierde contra el tipo alemán, un árbitro colombiano que anula además un gol al cuadro mexicano. Y en el 70 pues eran los errores de Calderón. No hay un par de tantos. Es el equipo, pero a ver si se llega a cuartos de final, no es algo nuevo. Tema es que si tendríamos que poner una palomita porque se trata de un equipo muy poderoso, un equipo que tiene grandes individualidades, un equipo que te supera por 5 centímetros de promedio en estatura, un equipo que si es mucho mejor que tú, entonces hay que capitalizar la ventaja. En casa hay que ser muy inteligente, hay que ser muy práctico. No ponerte al tú por tú. Pero ojo con otra situación y ese es un panorama que tiene que estar puesto sobre la mesa. Y si el marcador hoy es adverso para el equipo mexicano, ¿qué herramientas y cómo va a manejar su fase ofensiva? ¿Y qué propuesta o contrapropuesta va a tener el equipo de Vasco Aguirre? Eso es una de las preguntas más difíciles que tiene que responder él sobre el terreno de juego si ese caso se llega a dar. Pero bueno, ya estás diciendo que la comparas con la de Alemania, ¿no te parecería superior Francia campeona del mundo? Que haya una crisis, sí, pero también en fase de grupos así. Bueno, es que si no ganaste, no es que hay un contexto como la vez pasada. No le ganaste a Polonia, te queda bien. Pero hay un contexto muy especial de lo que pasó contra Ecuador y de lo que podría pasar ahora. Porque estás hablando de estas llaves definitivas donde México suele fallar en fase de grupo. Hay otro tipo de exigencia, otro tipo de presión, cuando ganas o te vas. Después de ganarle a Ecuador, que venía siendo la segunda selección de Sudamérica, si le ganas, yo estuve revisando para que le hubieran ganado Javier a Polonia y diferentes copas del mundo, y no me parece que haya un antecedente. Hubieran ganado a Polonia, le ganan Saudita, hubieran sumado 6. Está bien, pero si se le gana a Inglaterra, yo sí, es maravilloso. No sé, yo creo que sí. Sí se puede colocar como la victoria más importante por la ronda y por el rival. Sí, por supuesto, sería la más importante. Claro, con la condición de local, que tiene mucho peso, pero también eso es importante el formato destacarlo, ¿no? Y el formato, pero muchas veces hay anfitriones que dicen no, la condición de local no es tan buena como dicen, porque luego se revierte, el apoyo del público, etc. Por supuesto que es una gran ventaja jugar como local si le ayudas al público y le ayudas al ambiente con tu juego, con tu fútbol, como lo está haciendo esta selección, mejor que nunca, ¿no? 4 partidos convincentes, pero el 4, brillante. Esa media hora sí es de colección, sí es de otro nivel. Yo no sé si el mismo Javier Aguirre se sorprendió con lo que llegaron a jugar en ese lapso porque fueron 30 minutos perfectos para que fueran perfectos. Faltó que Jiménez metiera ese cabezazo increíblemente, mucho más sencillo. Eso que fue de los menos difícil que ha tenido en su vida que el golazo que metió después, no. Y por otro lado, no solo el partido en sí sería importantísimo. Ganarles a los ingleses representaría tener la mejor actuación que se haya tenido en Copas del Mundo y llegar a 1/6 partido y visualizar escenarios. Roberto, como decía el otro día, imaginar cosas que pueden pasar en el partido y tener las soluciones. ¿Qué es lo que mejor ha hecho México? Contener a los rivales. Va a ser muy difícil. Sí va a ser muy difícil, pero tenemos 0 goles recibidos. Partamos de esa base. El equipo no ha recibido ni un gol en esta Copa del Mundo. Vamos a enfrentar a Inglaterra, que tiene un fútbol diferente, a lo mejor más directo, con otras características. Hagamos el trabajo defensivo y generemos, en la medida de lo posible, las posibilidades que podemos hacerlo. Tiempo pasa, esto es un partido de eliminatoria, no de grupo. Aquí el minuto 75, 100 por decirte ahora Ricardo contra Corea, imaginarnos. Imagínate el partido. Te pregunto como contra Corea. No lo sé, sí, como contra Corea. Tiene más calidad contra Corea, estamos en una fase donde todavía no encontramos el equipo, ha venido evolucionando, es parte de esa base. ¿México ha venido mejorando? La respuesta es no como contra Corea. Ahora tiene que haber una mejora en el tema mental. Que he hecho bien eso no lo puedo perder. El 0 atrás y ahí parto. Y después empezará el reloj a jugar a favor o en contra de las circunstancias para que México pueda encontrar llaves. Gil Mora genera, Alvarado generó, Quiñones generó, el Raúl generó. O sea, tenemos jugadores el mismo Romo, yéndose un poquito al ataque, nivelando. Entonces hagamos bien lo que hacemos y tratemos de llevar el partido, alargarlo en la medida de lo posible para encontrar las circunstancias como las ha tenido México. México ha encontrado en los primeros 3 partidos, sin jugar un gran fútbol, las llaves necesarias para ganar. Y no nos hemos enfrentado a una
ofensiva como la de Bellingham. De acuerdo, la de acuerdo. Ni lo tenía Sudáfrica ni lo tenía Corea del Sur, porque aunque venía con Son y estuvo en la Copa del Mundo. Ni lo tenía Chequia. Hoy te enfrentas a una ofensiva sumamente poderosa, porque es cierto, Quiñones genera mucho, Mora genera mucho, pero el tema es que generan todavía mucho más que eso. Ahora, en estos casos hipotéticos que tú preguntabas si le ganásemos, Inglaterra sería la más maravillosa de las victorias, la más trascendente, más valiosa, sería más trascendente y casos hipotéticos, porque tú lo planteaste. Si lo hubiéramos ganado a Argentina también en octavos de final, si lo hubiéramos ganado a Brasil en el 2018, en octavos de final, o si lo hubiésemos ganado a Alemania en el 98. Sería más esta no que aquellas no, ahí sí podríamos discutir la instancia, el nivel de ese rival, las circunstancias. Pero no pasó, no, o sea, no ocurrió. Ahora yo sí quiero, todavía no ocurre. No, yo creo que, y lo va a hacer Javier porque Javier ha sido camaleónico. Si de pronto no coloca a Gil Mora, nadie se debe de extrañar de arranque, si de pronto es más cauto Javier Aguirre. Porque lo que dice Álvaro, no lo que confirma Roberto por la jerarquía del rival. Inglaterra no es como Ecuador, que tiene un ataque, ha tenido un ataque chato, un ataque incierto, no tiene el volumen de juego que tiene Inglaterra. Entonces no solamente tienes que cuidarte de la línea defensiva, no tienes que cuidar solamente a los volantes, no tienes que preocuparte solamente de los delanteros, tienes que ver cómo funcionan, porque también, aunque ellos de pronto no están en su mejor momento, tiran un jugador por un costado, tiran al centro, a Bélgica y una jugada puede ser suficiente para meter 8 goles en lo que llevan de la Copa del Mundo. Sí, pero fíjate, México, como en algunos partidos, presionó y provocó errores, en otros no presionó, pero 3/4 ha sido, y como dijiste, camaleónico, ha sido inteligente. Javier Aguirre para manejar los momentos, el grado de dificultad aumenta, sí, pero pues ya lo sabemos, no es nada nuevo. Es la mejor liga del mundo, que no la veo tan bien representada como la mejor liga en su selección. Eso es evidente, estoy de acuerdo. Vamos a ver que una cosa es la liga y otra cosa es la selección. Totalmente. La selección no ha ganado desde el 66, entonces resulta que nosotros podemos estar en un también influyo. Influye eso, también nosotros podemos mentalizarnos o motivarnos, pensando la actuación que hicimos con Ecuador muy bien y luego la que tuvieron ellos con Congo iban perdiendo 1-0. MHM batallaron muchísimo. Espérame, o sea, eso fue, hay que 11 contra 11. O sea, no es cuestión de una situación que estamos hablando de hace 20, 30, 40 años atrás. En la actualidad el fútbol ha cambiado mucho y la situación futbolística es que estamos viendo que el fútbol se juega con menos talento, menos calidad, como ya lo mencioné ayer, pero ahora mismo estamos crecidos y estamos en su estadio, con nuestra gente, motivados, confiados. Y el último partido que se hizo con Ecuador fue que si se repite la misma actuación, estoy convencido que se le gana a Inglaterra, porque va a ser diferente a decir a Inglaterra. Es que es muy favorito. Sí, pero ahora mismo estamos al parejo. Claro, sí, al parejo. Acabando el partido contra Corea, te dicen México, va a recibir Inglaterra dentro de 2 semanas o 2 partidos más, si se no plantearlo como contra Corea. Tienes que plantarte atrás y ver qué pasa y tratar de maniatar al adversario, ya que vimos lo que hizo ante Ecuador es jugar así. Claro, ya demostró que pueden jugar así. Por supuesto que así hay que darles a los ingleses así, o los ingleses si soportan ese ritmo intenso que no soportaban los ecuatorianos. Pero esa velocidad, esa precisión, esa claridad para elaborar que no se le había visto. Pero si estás espacio los aprovecha mucho mejor que Ecuador, ¿no? Pero si no les salga pelota. No, sí, pero hay que intentar lo mismo. Mira la alineación que fue de un equipo que juega a ese nivel. Es muy difícil tocar una alineación. Mi única duda, y me imagino que podría ser una de las dudas de Javier Aguirre, es qué hacer con Álvarez al que no utilizó ni de cambio. Increíblemente los 11 que inician o Edson Álvarez por alguno de ellos me imagino que será la única duda. ¿Cómo le haces para que no repita? Ya hablaste de Mora, podría ser porteo para el segundo tiempo. ¿Cómo haces para que no repita Sánchez Alvarado, Quiñones, Raúl Alonso Jiménez, la central? ¿Cómo la tocó exactamente así como copia al carbón? Yo creo que no sería lo más inteligente, porque sí creo que hay que hacer el partido largo con los ingleses. Creo que los ingleses van a sufrir más que Chequia, claro, y que Ecuador la actitud entonces. Pero entonces tú no tienes tampoco ninguna prisa. La obligación es de ellos, la obligación histórica es de ellos. Aunque tú estés en tu casa, en tu estadio, ellos son los que si pierden se van a llevar todas las críticas. Hay que tomarlo con calma, deprisa para anotar, pero si desde el arranque ir como Ecuador, presionar tarde e imponer condiciones. Yo creo que puedes por completo. Yo creo que puedes modularlo un poco. Bueno, volvemos en fútbol picante y seguimos viendo los festejos, que me encanta la producción aquí ponerlos entre los platiquemos. Ahí están los festejos en Estados Unidos.